¿Qué fue, mi gente? Es John Aqua Viva. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que ha estado pasando en Ecuador en los últimos días. Una situación bastante compleja, bastante difícil de entender realmente por qué ha estado ocurriendo. Quizás una razón podría ser el que gobiernos previos permitieron que estas pandillas literalmente estuviesen legalizadas, dándole de esta forma riendas sueltas para hacer lo que quisieran y poder amasar de esa forma más dinero, más armas y más poder dentro del país que después pueden utilizar para hacer exactamente lo que está pasando actualmente. Ahora miren, espero que les haya gustado el video, mi gente. Hasta la próxima. Ahora miren, van a disculpar, van a disculpar. Pero cuando tenemos fotos como estas, de Rafael Correa, literalmente haciendo señas con las manos, ¿ok? Junto a una pandilla llamada los Latin Kings, ¿ok? Después del momento en el que Rafael Correa había designado este grupo como un grupo cultural y social, ¿ok? En el 2000, si no me equivoco, 2007 esto ocurrió. Rafael Correa decidió reconocer a los Latin Kings como una organización cultural y social que ahora trabajará junto con la policía, los servicios sociales y las iglesias en los barrios marginales, ¿ok? Ahora, ten en cuenta una cosa. Durante años, muchos izquierdistas en otros países, inclusive Estados Unidos, han utilizado lo ocurrido en los años después de esta decisión de parte de Rafael Correa, no solo con Latin Kings, con otras pandillas también, básicamente legalizarlas, permitirlas, darles riendas sueltas una vez más. Utilizaron ese ejemplo y la subsecuente caída en las tasas de crímenes violentos, especialmente homicidios, que fue reportado en el 2019 como un gran éxito por Vox. Dijeron, un experimento sorprendentemente exitoso tiene el potencial de cambiar el enfoque dominante de Estados Unidos hacia la desviación, ¿o sí? Dicen, en 2007 Ecuador, una nación plagada de crímenes, hizo algo sorprendente. Legalizó las pandillas que habían sido la fuente de gran parte de la violencia. Luego sucedió algo aún más sorprendente durante la siguiente década. Las tasas de homicidios se desplomaron. El enfoque de Ecuador hacia la reducción de la violencia es lo más alejado que se puede estar del de Estados Unidos, que tiende a criminalizar a las pandillas. Qué terrible, Ale. Qué terrible que se criminaliza a las pandillas, ¿ok? Los pandilleros también son gente, ellos también tienen madres, ¿vale? Ellos solo están tratando de proveer, están tratando de poner alimento en la mesa, los hijos que necesitan la mochila para la escuela. ¿Cómo uno puede esperar que una persona se pueda ganar la vida? Eh, Exceptuando ser un pandillero, ¿eh? Entonces, cuando tú estás en un escenario como este, muchas personas utilizaron esas cifras para tratar de hacer parecer que esto era una tremenda idea, una buenísima idea. Aquí está el problemita, aquí está el problemita. Cuando gobiernos han hecho cosas similares, porque esto, como dije, no es situación exclusiva de Ecuador. Vean El Salvador, vean Honduras, vean Haití, vean Venezuela. En Venezuela se hizo exactamente lo mismo con los colectivos. La creación de estos grupos que supuestamente también iban a ser grupos sociales y culturales que iban a ayudar a trabajar con la policía en los barrios marginalizados, que básicamente eran pandilleros, eran criminales. Y el régimen chavista permitió que siguieran utilizando sus armas, que deberían habérseles quitado. Ya recuerden, el porte de armas se dejó de permitir en Venezuela pocos años después de Chávez haber llegado al poder. Pero en lugar de eso, se le permitió a estos grupos colectivos el estar por las calles armados y estar haciendo lo que sea. Y la razón es casi siempre la misma, ¿ok? Uno es porque es más fácil que hacer lo correcto, y eso es, obviamente, ir tras los criminales. Es utilizar el aparato del Estado y la fuerza del Estado para que estas personas que están cometiendo crímenes estén en las cárceles, ¿ok? Estén encerrados en una prisión. El problema está que cuando las prisiones son lo que son, no solo en Venezuela, sino también en Ecuador, que son básicamente estos establecimientos que son manejados por los propios reclusos. Son establecimientos donde tú puedes estar viviendo adentro de la prisión mejor que cualquier persona decente y honesta y trabajadora viviendo afuera de la misma. Tienes acceso a todo tipo de cosas, todo lo que quieras, con tal obviamente de que estés lo suficientemente alto en los escalafones de la pandilla a la que pertenezcas, ¿ok? Y obviamente si no lo estás, pues estás expuesto a probablemente uno de los peores escenarios imaginables en estas prisiones. Se han hecho documentales, por ejemplo, de las prisiones en Venezuela, y realmente una cosa que no les puedo ni contar, estamos en YouTube, ¿ok? Y es algo parecido a lo que ha estado ocurriendo por años y años en Ecuador, ¿ok? Entonces, cuando no tienes un sistema donde poner, no tienes el lugar donde poner a prisioneros para tener que pagar su deuda con la sociedad por haber cometido crímenes, ¿ok? Porque las prisiones
situaciones, como dije, son lo que son en estos países, y al mismo tiempo tienes un mayor incentivo en permitir que estos grupos pandilleros simplemente hagan lo que estaban haciendo, pero que lo puedan hacer de forma impune, que en ir tras ellos, porque de ir tras ellos puede ser que se genere una situación caótica. Puede ser que se genere algo como lo que se está viendo actualmente en Ecuador. O puede ser que inclusive si tú utilizando la fuerza abrumadora del Estado, que el Estado debería tener fuerza abrumadora, no debería ser una competencia, ¿ok? Si tú utilizas a los militares, no debería haber competencia en tu país frente a la fuerza militar de dicho país, ¿ok? Esto es algo de lo que podemos estar claros, y esto es un problema que donde se puede ver con mayor, con una ejemplificación más fácil de observar que en México, donde tú tienes a estos cárteles que están mejor armados que el propio ejército. Entonces, ¿qué ocurre? Que inclusive los policías, los investigadores, los miembros de los grupos especiales y grupos tácticos que se han tratado de armar, y también los militares, si en algún momento fueran a ser utilizados, tienen dos opciones. Uno es ir tras estos cárteles que van a estar muchas veces mejor armados, mejor equipados y mejor resguardados debido a toda la red y maquinaria y poder y dinero e influencia que tienen, donde tú realmente, si eres uno de los buenos trabajando en alguno de estos organismos en países como México, tú no sabes si el compañero que tienes al lado es una persona que está en el bolsillo de un cartel o no, ¿ok? Y que te va a vender a ti al primer momento y te va a exponer a lo peor que te pueda pasar, ¿ok? Y por el otro lado es pues obviamente estás expuesto tú también a que te sobornen, ya sea simplemente aprovechándose de tu interés monetario, o ya sea por medio de decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, mira, tú puedes ir tras nosotros, puedes continuar esa investigación que estás haciendo, pero tú vives en esa casa allá, ¿verdad? Y allá vive tu familia, ay, tu mamá vive en la otra cuadra, ay, tu hermana. Miren, esto es exactamente lo que pasó durante tantos años en Venezuela, que hizo que muchos policías, inclusive los más honestos, los que realmente querían hacer una diferencia, dijeron, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ir tras un criminal para después ir a la casa y yo vivo en el mismo barrio donde estaba trabajando, entre comillas, ese criminal, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Ok? Obviamente, esto no justifica el que policías ni ningún otro empleado público que debería estar resguardando el bienestar público se doblegue frente a estos intereses por ninguna razón, obviamente, pero al mismo tiempo se tiene que entender las condiciones que muchas veces prevalecen en estos países. ¿Ok? Entonces, se ve la tasa reducida en los años subsecuentes. Lo que no se ve es que durante ese tiempo estas pandillas, de la misma forma, una vez más, que en los otros países que he mencionado, en tantos otros más, me estaban quizás dejando de cometer tantos homicidios, por ejemplo. Lo que estaban haciendo es, obviamente, llevando a cabo su tráfico de drogas, tráfico humano, todo tipo de cosas terribles que hacen estas pandillas, que hacen estos grupos criminales. Se están lucrando, están ganando más dinero, están ganando más empleados, entre comillas, y estaban ganando más influencia por medio de tener acceso a más dinero. También, obviamente, más y mejores armas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, lo que empezó siendo quizás, para poner un ejemplo fácil de digerir, una pandilla de 100 personas, ahora es una pandilla de 10.000, de 20.000. Entonces allí es donde tú empiezas, si eres el nuevo gobierno, en el caso de este nuevo gobierno de Ecuador de Daniel Noboa, que si no me equivoco entró al poder en noviembre. Si tú eres el nuevo gobierno de Ecuador y realmente quieres hacer las cosas bien, quieres hacer una diferencia, quieres empezar a movilizar a prisioneros de alto peligro a prisiones más resguardadas, quieres crear más prisiones, etcétera. Cualquiera de las cosas que hizo, por ejemplo, Bukele, y por lo cual, en el caso de Bukele, una vez más, para volver al punto previo, Bukele, utilizando la fuerza abrumadora del Estado, hizo lo que hizo frente a las pandillas, tuvo una gran cantidad de éxito, por lo menos hasta ahora. Entonces ya no tienes que preocuparte, siendo el gobierno de Bukele, en que no tuviste el poderío, la fuerza necesaria para poder vencer a estas pandillas, por lo menos hasta ahora. Pero de lo que sí se tendría que preocupar es de la comunidad internacional, porque obviamente allí es el momento en el que vienen las organizaciones internacionales a decir, ay, por respeto a los derechos de esos pandilleros, vale, él solo quería irse a hacer un tatuaje, él iba de camino a hacerse un tatuaje y tú lo metiste preso, un muy buen muchacho, un ingeniero, un abogado, ¿ok? Entonces, mire, que me da tanta curiosidad, ¿ok? A estos organismos internacionales les vale, pero media
una bola lo que está ocurriendo en estos países cuando tienen niveles de homicidios anuales gigantescos, exorbitantes, pero tan pronto un gobierno empieza a hacer algo para tratar de reducir esos números y para tratar de resguardar a las personas de bien del país, allí sí, ay, pero no pueden hacerle esto a estos criminales, son buenos muchachos, ¿ok? Entonces, miren, obviamente, en el caso de lo que está pasando en Ecuador, pues sí, te ves en un escenario como se está encontrando actualmente Daniel Noboa, de que vas a tener que hacerle frente a lo que ha sido creado durante los últimos años debido a las decisiones principalmente de personas como Correa y compañía. Entonces, durante ese tiempo vas amasando toda esta fuerza, toda esta influencia y después el problema es gigantesco y llega el punto en el que, como dije, termina siendo un escenario parecido al de México. Por eso, miren, tantas veces, yo sé que hay una cantidad considerable de seguidores de este canal y de personas que ven mi contenido desde hace años, que ya sea son mexicanos viviendo en otros países o viven en México y frecuentemente me dicen, Acuavía, ¿qué opinas sobre la situación? Y yo nunca hablo de la situación de México porque yo realmente digo, miren, si yo no tengo una solución posible, si yo no tengo una alternativa que les podría dar, que no sea una que realmente yo no la podría dar siendo un extranjero, ¿ok? Yo tengo mis opiniones, yo tengo mis ideas sobre lo que debería pasar y quizás esas ideas involucren el que cierto otro país que no tiene ninguna preocupación en desplegar fuerzas y tropas a cualquier otra parte del mundo haga lo que debería estar haciendo utilizando ese poder, ese armamento, esa fuerza para resolver lo que es actualmente uno de sus problemas más grandes, que es obviamente el tráfico de drogas y que es una de las cosas, las causas de muerte actualmente más prevalentes y que solamente pareciera estar empeorando, pero no, hay capacidad, dinero, financiamiento e interés para enviar tropas a literalmente cualquier otra parte del mundo que al país que tienes ahí al lado. Ahora, el problema está en que todos nosotros sabemos lo que ocurre desde el punto de vista de potencial intervencionismo de un país extranjero, ¿ok? De la misma forma que en algunos casos, y realmente se cuentan con los dedos de una mano, el resultado ha sido ampliamente positivo. En muchos otros casos el resultado es totalmente lo contrario a lo que se esperaba. Entonces, inclusive eso sería difícil de pedir o de justificar siquiera. La única razón por la que lo menciono no es porque yo esté de acuerdo con ello. Obviamente, si yo fuera mexicano, mucho menos estaría de acuerdo con ello, aunque al mismo tiempo, exactamente cuál entonces es la solución. Porque te presentas con el mismo problema que mencioné unos minutos atrás, ¿verdad? De que cuando tú tienes estos cárteles que tienen tanto dinero, ¿cómo exactamente le haces frente a la posibilidad de que con tanto dinero, tantas personas, tanta influencia y esta red creada a lo largo de tantas décadas puedan continuar haciendo la compra, la adquisición de personas en altos puestos de poder, ya sean los políticos, funcionarios públicos o demás, o los grupos de inteligencia o demás? Pero por fuera de eso también está el hecho de que si tú estás hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, la razón por la que lo menciono es porque siempre me ha resultado curioso que siempre han estado dispuestos, gobierno tras gobierno de Estados Unidos, a utilizar sus tropas y su poderío militar para cualquier otro escenario, inclusive si no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, pero no hacen absolutamente nada para evitar lo que está ocurriendo en México. Y también, estoy seguro, habrá mexicanos en la audiencia que estarán diciendo Acuaviva, pero si no fuera porque Estados Unidos y después Occidente le compra este producto a los cárteles, pues no existiría su negocio. Y claro, eso es cierto, pero al mismo tiempo se tiene que también hablar de las condiciones que se han prestado, que han permitido que gobierno tras gobierno en México les sea más fácil dejar que los cárteles sigan actuando con impunidad que ir tras ellos, porque saben una vez más el resultado que se podría generar y saben que una victoria no está asegurada, ¿ok? Ese es el problemita, ese es el problemita. Ahora, Ecuador no tiene un problema tan grave y por eso es que yo creo esto se tiene que hacer ahora, porque mientras más tiempo pasa empeora la situación por todas las cosas que ya he mencionado. Ahora, vamos a hablar de algunas de las cosas que han ocurrido, ¿ok? Primero, un poco del trasfondo. Sé que llevo hablando 20 horas y todavía ni siquiera he dado el trasfondo, pero ya asumo la gran mayoría de ustedes ya habrá visto las noticias al respecto, ¿ok? Entonces, esto aparentemente inició, bueno, ustedes recordarán que inclusive en agosto del año pasado había ocurrido el homicidio de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, el 9 de agosto, si no me equivoco. Después, en septiembre, también se reportó que
Habían pandillas que atacaron varios lugares en todo el país, utilizando coches bombas y explosivos de dinamita. Se explotó un puente que une dos ciudades de la provincia costera del Oro. Pandillas también atacaron varias cárceles y 50 guardias y 7 policías fueron secuestrados. Los ataques se produjeron semanas antes de la vuelta a las elecciones. Después se ordenó también el cierre de escuelas durante unos días a partir del 24 de septiembre en las ciudades de Guayaquil y Durán. Ahora tenemos el 7 de enero. Fito, ¿ok? Narcotraficante escapó de la cárcel regional en Guayaquil horas antes de que lo trasladaran a una prisión de máxima seguridad. Una vez más, esto es lo mismo que la historia del Chapo y vuelve a ser parte del problema de que cuando tú no tienes un aparato que primero asegure que personas que están trabajando dentro de ese aparato, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás trabajando en el sistema penitenciario en cualquier país, tú deberías tener miedo de que si tú haces algo, como por ejemplo ayudar a que un prisionero, especialmente uno de tanto renombre y tanto potencial peligro como este sujeto al parecer es, tú también vas a terminar en una de esas celdas de prisión. ¿Okay? Tú necesitas tener ese miedo, porque si no el incentivo de que, mira, ayúdame a escapar y te doy $5,000, te doy $10,000, ¿ok? Va a ser bastante grande porque tú vas a saber, debido a que trabajas dentro de ese sistema, que el sistema está muy mal resguardado y que la posibilidad de que vayan a encontrar quién fue la persona que ayudó a este sujeto a escapar es bastante menor a lo que sería en un país que tenga un sistema que sí funcione y que sí esté bien resguardado y que sí tenga múltiples capas de seguridad y no solo dependa todo de un grupo de personas, ¿ok? Pero después, al parecer se escapó, bueno, al parecer no se escapó, al parecer lo ayudaron. El traslado de prisioneros es parte de la iniciativa del presidente Noboa para reformar las prisiones que han visto decenas de asesinatos de reclusos en los últimos meses. Fito, descrito por las autoridades como el prisionero más buscado de Ecuador, fue sentenciado a 34 años en el 2011 por varios delitos. Miren, cuando yo escucho cosas como fue sentenciado a 34 años por varios delitos, entre ellos quitarle la vida a personas, tráfico de drogas, etc., yo me pongo a pensar, ¿de qué forma se puede exactamente justificar el que en tantos países no exista la pena capital? ¿Okay? ¿Qué bien hace el tener a personas como este sujeto Fito en una prisión por 34 años, teniendo que pagarle sus 3 comidas al día, teniendo que pagarle el estar en ese lugar? Y obviamente, bueno, por lo menos en países donde esto sea lo que ocurra, ¿verdad? Y no sea una prisión, básicamente un country club para los criminales, ¿ok? Pero realmente, ¿de qué vale? ¿Qué bien está haciendo? Y especialmente cuando tú sabes que muchas veces desde las prisiones siguen utilizando su influencia para llevar a cabo la logística de mayor criminalidad por fuera de las mismas, ¿ok? Entonces también su pandilla Los Choneros es conocida por ejercer influencia en las prisiones de Ecuador. 2 guardias de prisión fueron detenidos por complicidad en su fuga. Las autoridades penitenciarias en Ecuador han informado también una serie de disturbios en al menos 6 cárceles más, porque obviamente donde empieza uno, los demás van a aprovechar su momento, ¿ok? También se declaró un estado de conflicto armado interno. Se anunció un toque de queda nocturno de las 11 de la noche, yo creo, las 11 de la noche, un poco tarde, un poco tarde. También hay una gran cantidad de videos que se han publicado con respecto a lo que ocurrió. No lo puedo mostrar aquí porque probablemente terminan censurando este video, pues lo pueden buscar en cualquier otra portal. Lo que ocurrió cuando se metieron a un canal de televisión, estos pandilleros criminales básicamente se apoderaron del canal de televisión, ¿ok? Irrumpieron en el canal de televisión pública durante una transmisión en vivo y pues se vio algo que típicamente solo se ve en las películas, ¿ok? Algo como la escena de The Joker con Murray, ¿ok? Y pues, unas más, cuando eso es lo que ocurre, ¿qué se puede esperar? ¿Okay? Yo creo que eso también indica lo mal preparado que estaba el ejército, que estaba la policía para hacerle frente a un potencial problema como este. Porque una vez más, no era parte de la agenda de gobiernos previos, no lo era. La parte de la agenda de gobiernos previos era la continuidad de estos grupos, ¿ok? El permitir que hicieran lo que quisieran y que tan solo ellos tuviesen el acuerdo con el gobierno de turno de no hacer demasiado, no llevar a cabo demasiadas cosas públicas, ¿ok? Porque si no, eso dejaba mal parado al gobierno. Entonces, con tal de que ustedes hagan las cosas tras bastidores y nosotros obviamente como gobierno corrupto los vamos a ayudar a hacer tal cosa, todo está bien y no vamos a ir tras ustedes y van a poder hacer lo que quieran
de forma impune. Que básicamente lo mismo, cualquier venezolano en la audiencia sabe lo que pasa. Por ejemplo, tú quieres irte del país y te vas por vías terrestres y lo que tienes que pagar payola en cada alcabala, donde obviamente todas las personas allí, todos los militares saben perfectamente bien que lo único que habla en países como Venezuela es el dinero, ¿ok? No importa ningún tipo de apego al trabajo que estás haciendo y la responsabilidad del mismo, simplemente tienes plata, haz lo que te dé la gana, ¿ok? Ahora, por fuera de ello también se ha reportado que actualmente hay docenas de personas que están secuestradas todavía, ¿ok? Unos 125 guardias penitenciarios y 14 miembros del personal administrativo que están retenidos como rehenes en todo Ecuador, según la agencia penitenciaria SNI. También se encuentran detenidos 4 policías que, según las autoridades, fueron secuestrados por delincuentes entre el lunes y el martes, ¿ok? Ahora vamos a escuchar las declaraciones del presidente Daniel Noboa al respecto y lo que pretende hacer. Escuchen. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Ok, entonces voy a decir lo mismo que dije en la época en la que Bukele recién estaba llegando al poder y espero que en el caso de Ecuador sea lo mismo que pasó con Bukele. Ustedes sabrán, yo tuve muchas críticas a Bukele, yo pensé que Bukele iba a ser un show cero, que no iba a hacer absolutamente nada, ¿ok? Por lo menos en cuanto a hacerle frente a las pandillas, él hizo muchísimo más de lo que yo jamás esperé ver y pues yo espero que este sujeto, presidente de Ecuador actualmente, haga lo mismo, ¿ok? Que sí espero que tenga un gran éxito, una gran eficacia, pues les tengo que decir, para ser cínico al respecto, porque he visto este escenario manifestarse tantas veces en otros países y el resultado ha sido simplemente un acuerdo, porque ay bueno, esto ya está empezando a afectarnos, no podemos ganar tan fácil, entonces nosotros como gobierno vamos a llevar a cabo un acuerdo que básicamente va a ser la versión 2.0 de lo que permitió que este escenario se pudiera manifestar para empezar, que básicamente la complicidad de gobiernos previos en Ecuador con estos grupos criminales. Así que sí, miren, espero que sea el resultado el más positivo posible, y el más positivo posible sería enviar un mensaje contundente de que países como Ecuador y cualquier otro país debería tener un sistema de seguridad que funcione, debería tener a tanto policías como militares que estén dispuestos a hacer lo correcto y que lo hagan cuando haga falta, y debería tener cualquier criminal, potencial criminal, ex criminal, miedo, terror de siquiera pensar en cometer otro crimen, ¿ok? Eso es lo que yo creo hace que escenarios como, por ejemplo, el de Singapur, por darles una comparativa. Singapur, ustedes actualmente quizás los que no conocen lo que hizo Lee Kuan Yew podrán pensar en Singapur como lo que es en la actualidad y lo que ha sido en las últimas décadas. Básicamente este país súper estricto, pero súper ordenado, donde prácticamente hay nula criminalidad, inclusive te pueden meter preso por botar un chicle en la calle, ¿ok? Pero no siempre fue así. Lee Kuan Yew tuvo que hacer un gran trabajo, muy parecido a lo que tienen que hacer, yo creo, muchos países latinoamericanos para poder hacerle frente a la criminalidad. Y tengo que hacer un gran trabajo para que Singapur llegara a ser lo que es. Y pues yo creo que lo que hace que un país como Singapur se mantenga siendo lo que es desde el punto de vista del acato a las normas y a las leyes es miedo. Hay gente que dice, Coaviva, pero tú no deberías tener miedo siendo un ciudadano. Exacto, si eres un ciudadano de bien, no hay nada que temer. Si eres una persona buena, decente, que no está buscando cometer crímenes, que no está buscando hacer actos vandálicos, que no está buscando dañar a otros o la propiedad pública o privada,
no deberías tener ningún miedo. Pero si eres una persona que cae en alguno de los grupos que acabo de mencionar, allí sí, deberías tener terror de que en cualquier momento te van a encontrar y te van a meter preso, que inclusive si no te vieron en el acto, que te van a encontrar, que hay un sistema que efectivamente ni siquiera si te escondas debajo de las rocas, no te van a poder encontrar, ¿ok? Eso es lo único, yo creo, que termina haciendo que países puedan tener una paz duradera, ¿ok? Y eso es lo que lamentablemente tantos países en Latinoamérica, por no decir todos, realmente nunca han experimentado. Sí, hay ciclos, hay momentos, esos momentos pueden perdurar, inclusive una generación, o quizás hasta más, pero en algún momento todo termina tambaleándose porque recuerden, solo hace falta que entre un gobierno que tenga ideas contrarias a las de los gobiernos previos que permitieron que esta paz pudiese existir y pues todo cambia. Y vean lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en las ciudades de manejo demócrata, que tienen con mayor frecuencia fiscales y miembros electos en todos los escalafones del poder, que tienen las ideas contrarias a las correctas y quieren permitir mayor criminalidad y quieren ayudar a que criminales puedan salir en libertad, ¿ok? Pero bueno, miren, vamos a ver qué ocurre, si hay algo más que hablar al respecto, obviamente haré otro video, pero hasta entonces, hasta la próxima mi gente, paz.